Nos acompaña ya Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues llegamos a una semana intensa después de haber visto cómo ese motor inflacionario, el petróleo, se marcaba. Una de las mejores sesiones lo veíamos en el Brent, lo veíamos en el West Texas. Hoy amaina un poco, pero está claro que esa decisión de la OPEP Plus de recortar la producción en más de 1 millón de barriles diarios, ese enfrentamiento de nuevo de Arabia Saudí a las peticiones de Washington, van a dejar huellas sobre el mercado. Yellen no ha entrado en detalles, pero ¿qué podemos esperar en esa transmisión de lo que es el petróleo a la inflación y a la evolución de la macro? Bueno, yo creo que el movimiento de la OPEP está muy en línea con lo que ya hicieron anteriormente con el recorte de 2 millones de barriles diarios. Ya no están reaccionando de forma tardía a las expectativas de la evolución de demanda y oferta, sino que lo hacen con antelación, y es un cambio muy grande, ¿no? Porque antiguamente se reunían cada 6 meses y ahora, como se ve, están muy encima de lo que está pasando. No quieren que les vuelva a ocurrir lo que fue un desastre para ellos con el COVID, ¿no? Cuando vimos ese petróleo que se iba prácticamente a cero. Y parece que quieren defender la cota de $80 el barril, es decir, que cuando baja de ahí se ponen nerviosos y no tienen ningún tipo de problema a la hora de recortar. Yo tengo la sensación de que, a diferencia de otras desaceleraciones económicas o recesiones donde la demanda colapsa y eso permite que el precio del petróleo baje mucho, lo cual ayuda a minorar las presiones inflacionistas y de alguna forma también contribuye a que se pueda salir de esa recesión por menor coste de una materia prima tan importante. No vamos a contar con esa ayuda en este caso, porque no parece que estén dispuestos a permitirlo. Y luego no hay que olvidar que uno de los artífices de que el precio haya conseguido caer tanto no es solamente el miedo a una desaceleración profunda, sino también que Estados Unidos ha estado volcando al mercado pues una parte muy importante de sus reservas estratégicas, hasta el punto de que los niveles de crudo que hoy tiene equivalen más o menos a los del año 84-85. En algún momento, señor Biden va a tener que reponer esas reservas estratégicas, sobre todo de cara al próximo invierno. Y cuando eso pase, pues buena parte del efecto de caída de precios que ha llevado a cabo para luchar contra la inflación se va a volver en su contra. Por tanto, a mi parecer, es un elemento que va a dificultar un poco más esa previsión de que la inflación vuelva al 2% fácilmente. Al dificultarse ese horizonte, ese caballo de batalla de los bancos centrales vuelve a erigirse, pero en un momento en el que además, como señalabas, Estados Unidos tiene que parar, tampoco puede llevar a riesgo, ¿no? Estaban diciendo los grandes expertos, riesgo de desabastecimiento a la primera economía del mundo. Y al mismo tiempo, cuando las autoridades monetarias dicen de poner fin a esas ayudas prestadas por lo que era la crisis energética desatada por la guerra, llegamos a un momento en el que, cuando ya se esperaba que los bancos centrales tuvieran que parar con las subidas de tipos, entra ese nuevo ingrediente, ese alimentador del fuego. ¿Hasta qué punto puede cambiar esa hoja de ruta de los bancos centrales? ¿Qué podemos esperar de la FED, del Banco Central Europeo? Yo creo que los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, ya son plenamente conscientes de que han llevado los tipos hasta un punto donde empieza a haber problemas, ¿no? Lo que ha pasado con la crisis bancaria es muy evidente. Es cierto que los gestores de bancos como Silicon Valley pues no han sabido cubrir los riesgos de tipos de interés, y es una mala gestión lo que ha provocado la quiebra del banco, pero hay muchos otros bancos donde probablemente, sin ser un error tan garrafal el que han cometido, pues pueden estar con carteras de bonos con claras pérdidas. Hemos visto una exposición tremenda por parte de la banca pequeña y mediana al sector del mercado inmobiliario, concretamente a lo que llamamos la parte de bienes raíces comerciales, ¿no? Oficinas, muchos de ellos, y estamos viendo la desaceleración tremenda de ese mercado, con lo cual hay una inestabilidad natural entre los bancos pequeños y medianos, especialmente el mercado inmobiliario, a raíz de las subidas de tasas de interés, y yo creo que están preocupados, ¿no? De no puedo seguir subiendo mucho o voy a generar un problemón. No olvidemos que la fuga de depósitos no comenzó con la crisis bancaria, comenzó a principios de año, cuando los bancos no remuneraban realmente a los clientes por tener su dinero en las cuentas corrientes, y de repente había otros productos financieros de bajo riesgo
como eran la deuda a corto plazo que emitían el propio gobierno, que daba una rentabilidad de más de un 3%. Entonces, se está produciendo esa fuga de depósitos. Si juntas todo, la exposición al mercado inmobiliario, la falta de confianza, las subidas de tipos y activos que son mucho más rentables que tener el dinero en la cuenta, todo eso al final está incidiendo en crear unas grietas que son muy peligrosas y que cuanto más suban los tipos de interés, más vas a profundizar en el problema. Entonces yo ahora mismo creo que la Fed está muy centrada en intentar mandar un mensaje de que casi ha terminado con esta lucha contra la inflación, cuando realmente no es cierto. Es decir, los últimos datos de inflación ha habido subidas de 0,3%, la inflación subyacente está al 4,6%, lleva aquí más o menos, estos niveles los hemos visto desde hace 6-7 meses, por tanto, ha dejado de subir, pero no estamos viendo una clara tendencia a la baja. Pueden jugar tal vez con el efecto tardío del shelter, que ellos llaman, que es un componente que pesa mucho en la inflación, que va a remitir más adelante, y ver si de esa forma, quedándose quietos, la inflación va remitiendo y pueden justificar que ya no hay que subir más los tipos, o como hizo Powell, decir que como las condiciones crediticias probablemente se van a tensionar porque los bancos van a estar menos dispuestos a prestar, es equivalente a subidas de tipos. Puede ser. De ahí a plantear un recorte de tipos de 0,60 como tiene descontado el mercado, hay un trecho, ¿no? Yo apostaría porque la Reserva Federal, como mucho de aquí a verano, sube 0,25 más, pero no creo que vaya a bajar los tipos, salvo que la crisis bancaria se vuelva mucho más dañina, es decir, vuelvan a quebrar más bancos, o bien tengamos una entrada en una recesión más profunda de lo previsto. En Europa, creo que el BCE le quedan todavía 1 o 2 subidas de tipos. No me extrañaría nada que lleguemos al 4%, porque ni se percibe una tensión tan grande en el sector bancario, no tenemos la inflación controlada, la subyacente sigue marcando máximo tras máximo cada mes, y el ciclo económico de momento no muestra debilidad. Por tanto, no tendría sentido que el BCE decida parar en su lucha contra la inflación. Pues muchísimas gracias por este diagnóstico, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio.